Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, doctor. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a esta tercera sesión del taller de telecomunicaciones para no ingenieros. En esta ocasión vamos a hablar del tema de propagación y de dispersión. Y vamos a ver qué implicaciones y qué significancia tiene todo esto dentro de los temas de telecomunicaciones relevantes en los que podemos estar inmersos en nuestra actividad todos los días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar revisando el día de hoy? Dando seguimiento al contenido general del taller, en la primera sesión hablamos de fundamentos de comunicaciones, hablamos del sistema de comunicaciones, hablamos de cómo se pone información en una señal senoidal, que se propaga por el espacio desde el receptor desde el transmisor hasta el receptor. La segunda sesión que tuvimos el viernes pasado, platicamos de los temas de radiación y propagación. Y básicamente en esta segunda sesión hablamos del concepto de longitud de onda, que de alguna manera define el tamaño de los paquetes de energía, el tamaño físico, el tamaño en el espacio, medido en metros, de los tamaños de los paquetes de energía que acompañan o que están involucrados con el flujo o con el movimiento de la energía al interior del canal de comunicaciones. Junto con ese tema hablamos del espectro radioeléctrico y también junto con ese tema hablamos de los servicios básicos de telecomunicaciones, que son el de acceso, el de radiodifusión y el de transporte. Y en esta ocasión, el día de hoy, vamos a platicar un poco más sobre el tema de propagación. Vamos a ahondar en ello, hablando o entrando un poco más en el detalle de cómo es la dispersión de la energía y cómo se atenúan los paquetes de energía por el medio en sí. Tomando en cuenta el tema o este fenómeno natural que le ocurre a la energía conforme se propaga de dispersión y atenuación, entonces vamos a tratar de definir cuál es la mejor frecuencia que podemos utilizar para establecer un enlace o un canal o hacer una comunicación de un punto a otro. Aquí vamos a contraponer las ventajas de trabajar con unas frecuencias en función de la dispersión y la atenuación y la propagación. Eso lo vamos a contrastar contra otra necesidad que también tenemos cuando hablamos de comunicaciones, que es la tasa de transmisión de bits. ¿Qué tantos bits o qué tantos unos y ceros queremos enviar y poner en el espacio por segundo? Eso nos va a poner en un punto de disyuntiva que hace que la decisión de la frecuencia que vayamos a utilizar se vuelva especialmente importante. Ahondando y dando seguimiento a estos temas, todavía con el tema de la dispersión, la atenuación, la propagación y los requerimientos que nos imponen el deseo de tener tasas de transmisión de bits altas, pues vamos a hablar del direccionamiento, de las líneas de vista, de los obstáculos, y vamos a entrar a algunos temas ya muy aplicados a las telecomunicaciones, ya con esa fundamentación básica y teórica. Entraremos entonces al tema de los enlaces de microondas, al tema de la reutilización de frecuencias y al tema de las comunicaciones satelitales. Entonces son los temas, esto es básicamente lo que voy a estar platicando el día de hoy. Entonces empezamos retomando de la sesión anterior este concepto de frecuencia contra longitud de onda. En las sesiones anteriores platicamos que en un en un sistema de comunicaciones electromagnético, que es eléctrico o magnético o las dos de manera combinada, lo que hacemos es que movemos una carga dentro de la antena del transmisor y ese movimiento de carga que ocurre en la antena del transmisor se aprecia o se repite de manera natural y solito sin que hagamos nada en la antena del receptor, cuando el transmisor y el receptor están bien diseñados. El movimiento de las cargas en el transmisor tiene que ser un movimiento parcialmente o de alguna manera tiene que ser periódico, porque el movimiento de las cargas tiene que estar contenido dentro del espacio o del volumen
del transmisor. Entonces, la única manera de tener un movimiento contenido dentro de un alambre o dentro de un volumen es haciendo un movimiento repetitivo, digamos oscilatorio. Vimos en la sesión anterior que ese movimiento oscilatorio no tiene que ser puro, no tiene que tener una sola frecuencia, puede ser impuro, pero independientemente de que sea o no sea impuro, aún en el caso de los movimientos oscilatorios impuros, siempre podemos descomponer cualquier movimiento oscilatorio impuro en una suma de muchas oscilaciones puras con distintas frecuencias, y eso hace que lo único que nos preocupe o lo único que estudiemos como fundamento para entender todo esto sea una oscilación pura. Entonces, cuando nosotros observamos una comunicación con una oscilación pura, básicamente movemos la carga dentro de la antena del transmisor con una frecuencia determinada, es decir, subimos y bajamos la carga un número de veces por segundo determinado, y ese movimiento va a generar todo lo que ocurre al interior del canal y del otro lado del sistema de comunicaciones. Cuando movemos la carga con una frecuencia particular dentro del transmisor, en el receptor vamos a observar que las cargas que viven dentro de ese material, digamos, los electrones y los protones que constituyen los átomos del metal que está en la antena del receptor, solitos se van a mover, y cuando se muevan se van a mover con exactamente la misma frecuencia con la que hicimos el movimiento de cargas en el transmisor. Mientras eso ocurre en los dos extremos, es decir, mientras que en los extremos vemos una oscilación de las cargas a una frecuencia en el tiempo determinada, en el espacio que ocupa el espacio que hay entre el transmisor y el receptor, ese es un espacio físico donde vivimos, que llamamos canal. A lo largo del canal vamos a ver dibujada la oscilación que ocurre en el tiempo, nada más que en el canal la vamos a ver dibujada en el espacio. O sea, a lo largo del canal, y esa dimensión de lo largo del canal es una dimensión de espacio, a lo largo del canal vamos a ver esa oscilación dibujada. Nada más que ya aquí esta oscilación dibujada a lo largo del canal no es una oscilación que se aprecia en el tiempo, sino que es una oscilación que se aprecia a lo largo del espacio. Es decir, es una oscilación que se observa sobre una longitud. Y esa oscilación que se observa, que se aprecia en el espacio, se aprecia también que se propaga o se mueve en la dirección del receptor, y el movimiento de esa oscilación básicamente lo podemos interpretar o lo podemos asociar con una secuencia de paquetes de energía que están saliendo del transmisor y que llegan al receptor. Esos paquetes de energía secuenciales que se pueden considerar como la interpretación de esta solución donde observamos esa oscilación dibujada a lo largo del espacio, esa secuencia de paquetes es real. Esos paquetes de energía se mueven a lo largo del espacio y cuando encuentran un objeto con carga, tratan de hacer que se mueva. En el caso particular del receptor, como esas cargas se pueden mover, cuando pasan los paquetes de energía, esos paquetes de energía excitan o afectan a las cargas que viven en el receptor de manera que las hacen oscilar con la frecuencia determinada. Entonces, para entender las características del sistema de comunicaciones, es bien importante entender dos variables: la frecuencia con la que oscilan las cargas en el transmisor y el receptor, es decir, el número de veces por segundo que suben y bajan, el número de veces que suben y bajan en un segundo, y la otra variable súper importante y que es necesaria para entender el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones es el tamaño físico de los paquetes de energía. Dicho de manera coloquial, su longitud. ¿Cuánto espacio o qué longitud en el espacio ocupa cada paquete? Hay una relación que platicamos la sesión anterior, que les digo que es una de las relaciones más importantes para el tema de las telecomunicaciones, que relaciona el tamaño del paquete, que está dado por lambda, con la frecuencia
o el número de veces que suben y bajan las cargas en un segundo en el transmisor o el receptor, que está denominado con la letra F. Y la relación es que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. Y la velocidad de la luz son 300.000 metros sobre segundo. Cuando divido 300.000 metros sobre segundo sobre un ciclo por segundo, el resultado me va a decir cuántos metros mide un ciclo dibujado en el espacio. Entonces, este numerito, 300 millones entre la frecuencia, es el cálculo que tenemos que poder hacer todo el tiempo. Finalmente, y para cerrar repaso de cosas que habíamos platicado en la sesión anterior, retomaría este pequeño recuadro que está aquí al centro de la imagen, donde podemos ver que en una transmisión digital, es decir, en comunicaciones digitales, lo que enviamos del transmisor al receptor es una secuencia de unos y ceros. En una de las modalidades de comunicación más simples, que es la de amplitud modulada, lo que hacemos es que prendemos el transmisor cuando tenemos unos y lo apagamos cuando tenemos ceros. Entonces, si yo lo prendo cuando tengo unos y lo apago cuando tengo ceros, en el receptor voy a ver las cargas quietecitas cuando no me están enviando nada, es decir, cuando me están transmitiendo o comunicando un cero. Y cuando me mandan otro valor, un 1, entonces voy a ver a las cargas que están oscilando a lo largo de la antena, y siempre que yo observe en la antena del receptor cargas moviéndose para arriba y para abajo, tengo que interpretar que me están mandando un 1. Entonces, cuando están quietas, interpreto un 0, cuando están oscilando con la frecuencia que definimos como la frecuencia de transmisión-recepción, entonces yo identifico que me están mandando un 1, y entonces así es como yo puedo tomar un reloj en el receptor, ir tomando mi cuenta del tracker, y cada que el tracker me dice observo, si está quieto recibí un 1, si se está moviendo o oscilando con la frecuencia adecuada, recibí un 1. Y así es como concretamos el proceso de comunicación. Este tamaño de paquetes es fundamental y es lo que nos va a llevar y va a ser parte de la discusión de hoy. Antes de entrar más a fondo en lo que vamos a repasar el día de hoy, finalmente quisiera decir que si yo pongo una antena receptora en algún punto cualquiera del espacio donde vivimos, esa antena receptora va a ver pasar paquetes de energía de muchos tamaños distintos, es decir, paquetes de energía que están asociados con transmisores que transmiten con muchas frecuencias distintas. Entonces, cuando yo pongo una antena receptora en un punto del espacio, voy a ver que las cargas que viven en esa antena oscilan de manera imperfecta. Van a tener una oscilación impura, que es el resultado de todos estos paquetes de distintos tamaños que están pasando por ahí constantemente. Si yo quiero identificar lo que me está transmitiendo una fuente transmisora en particular, lo que tengo que hacer es observar el espectro de frecuencias de la señal que recibe el receptor, y en ese espectro en frecuencias tengo que identificar la frecuencia particular con la que transmite el transmisor, y en esa frecuencia particular lo único que tengo que hacer es observar la amplitud. Cuando la amplitud es grande, podré identificar que me están transmitiendo un 1. Cuando la amplitud es pequeña, podré identificar que me están transmitiendo un 0. Y todas las demás componentes oscilatorias que pueda tener la oscilación imperfecta en el receptor, todas las demás las desecho porque no tienen nada que ver con la comunicación que quiero establecer con un transmisor en específico y el receptor que tengo ahí. Entonces, ese puntito amarillo lo puedo ver subir y bajar, y cuando lo veo subir y bajar, yo entiendo que estoy recibiendo una señal con esta frecuencia determinada, y ahí puedo identificar o tratar de reconocer el mensaje que me están transmitiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces me voy a regresar a esta página anterior y vamos a reiniciar aquí. Vamos a recordar entonces que cuando yo hago un movimiento oscilatorio de cargas eléctricas en el transmisor, en el espacio que hay en medio voy a tener estos paquetes de energía que fluyen del transmisor al receptor
como una secuencia de paquetes pegaditos con un tamaño determinado. Técnica y teóricamente así sería, pero la realidad es que cuando esos paquetes de energía salen del transmisor, conforme la energía que estoy aventando al aire, cuando muevo las cargas en el transmisor, cuando esa energía se propaga, al irse propagando, la energía se va regando en el espacio. Entonces, la energía que sale en esa dirección que está ilustrada con una flecha verde al centro de la imagen, la energía que sale en esa dirección, conforme avanza, se va regando en regiones mucho más grandes. Entonces, si yo viera esta primera esfera o este primer paquete de energía y me preguntaran qué va a pasar con ese paquete un instante después, yo les diría que el paquete avanza, pero al avanzar les diría, no toda la energía se fue derecho. Una parte de la energía se fue derechito y otra parte se fue un poco para arriba y otra parte se fue un poco para abajo. Toda la energía que yo tenía concentrada en una pequeña esfera, un rato después la voy a ver más adelante, pero va a estar regada sobre una superficie o sobre una región del espacio más grande. Y un rato después, esa energía que está regada sobre una región más grande, conforme avanza, se va a regar todavía más en una región todavía más grande. Y así, conforme la energía va avanzando, se va regando en regiones del espacio más grandes, y ese fenómeno que consiste en que la energía se vaya regando en regiones del espacio cada vez más grandes, se conoce como dispersión de la energía. Entonces, la energía que yo pongo en el espacio avanza en una cierta dirección, en la dirección en la que salió, pero conforme va avanzando en esa dirección, se va regando. Y el hecho de que se vaya regando o dispersando sobre regiones del espacio cada vez más amplias y más abiertas, hace que si yo monitoreo los paquetes de energía en una dirección específica, digamos en una línea recta, conforme me alejo del transmisor, cada vez voy a ver que los paquetes de energía se van haciendo más pequeños. Entonces, con mi transmisor o en el transmisor, yo muevo una carga de arriba para abajo y al moverlo, eso pone paquetes de energía, y al poner uno y luego otro, esos paquetes se van empujando y van avanzando hacia afuera o alejándose del transmisor. Pero lo que estamos diciendo aquí es que conforme se alejan, esa energía que salió del transmisor se riega o se dispersa en el espacio, y al irse dispersando va ocupando regiones cada vez más grandes. Y por esa razón es que si yo solamente tomo una línea recta y voy viendo cómo son los paquetes sobre esa línea, cada vez los voy a ver más pequeños. De hecho, si hacemos el cálculo con detalle y sacamos las fórmulas y las analizamos con cuidado, vamos a ver que estos paquetes se van haciendo pequeños a una velocidad que está relacionada con la distancia al cuadrado. O sea, si yo mido la distancia de un punto al transmisor, voy a ver que los paquetes de energía se hacen pequeños en términos o de una manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entre más lejos estoy, más pequeños son los paquetes. Eso está ilustrado aquí y está ilustrado en esta siguiente imagen, donde otra vez tengo un puntito que está radiando energía en todas direcciones en el centro de esta esfera que está ilustrada del lado izquierdo de la lámina, y esa energía que que sale de ese puntito cuando muevo cargas ahí, va a salir en todas direcciones hacia afuera, alejándose de la antena. Esa energía que sale en todas direcciones, conforme se aleja de la antena, se va a ir dispersando, es decir, se va a ir regando sobre esferas o superficies cada vez más grandes, y al hacer eso, voy a ver que los paquetes de energía sobre una línea recta cada vez van a ser más pequeños. Eso es el fenómeno más importante que observamos
cuando tenemos propagación de señales o propagación de señales de comunicaciones en los entornos donde hacemos comunicaciones. Hay otro fenómeno que también es importante, aunque un poco menos relevante que ese, y ese otro fenómeno es que conforme van pasando los paquetes de energía, digamos, por el aire, al ir pasando van excitando los electrones y los protones que constituyen al aire o al material dentro del cual está viajando la energía. El aire es un medio que no permite que las cargas se muevan mucho, pero de alguna manera las cargas sí tienen una pequeña oscilación o una pequeña respuesta al paso de los paquetes, y eso hace que las cargas al moverse se gasten parte de la energía que yo puse en el espacio. Entonces, además de que siempre, independientemente de si estoy en el vacío o en donde esté, siempre voy a ver una atenuación porque la energía se va regando por ese fenómeno de dispersión, también en muchos casos vamos a observar que en algunos medios o materiales la energía al ir avanzando también se va perdiendo o va disminuyendo porque va interactuando con las partículas del medio. Y básicamente lo que le hace la energía a las partículas del medio es que las excita y al excitarlas les da energía térmica. Digamos de alguna manera más coloquial, calienta al espacio. Cuando yo saco mi celular y me comunico con la radiobase, el aire que está entre mi celular y la radiobase literalmente se calienta por la energía que está aventando mi celular y que está pasando por el espacio desde la antena del celular hasta la antena de la radiobase. Claro que ese calentamiento es muy pequeño y en muchos casos, por ejemplo en el caso del aire, despreciable. El efecto de atenuación más importante es el de la distorsión, de la dispersión, porque esa energía pues se va a ir regando y al irse regando se va a ir atenuando lo que reciba sobre una línea recta exactamente enfrente de eso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la energía viaja, inevitablemente se va a atenuar. Siempre voy a hacer ver que los paquetes de energía se hacen pequeños. Entonces, cuando yo tengo una gran distancia, mi comunicación se va a ver muy debilitada porque con la distancia tengo la atenuación. Ahora, ¿qué significa que tenga una gran distancia? ¿Cuánto es mucho? 1 metro, 1 kilómetro, 10,000 kilómetros, 1,000,000 de kilómetros. ¿Cuánto es mucha distancia como para que yo pueda decir que voy a tener una atenuación significativa? La medición o el punto de referencia para decir si una distancia es grande o pequeña siempre será la longitud de onda. Una señal se va atenuando y conforme se va atenuando avanzará 3, 4, 5 longitudes de onda. Entonces mi referencia para saber si 1 metro es mucho o es poquito no es el metro en sí. Mi referencia para saber si 1 metro es una distancia significativa para tener una atenuación o no es la longitud de onda, es decir, el tamaño de los paquetes de energía que voy a propagar ahí. Entonces, 1 metro es una distancia muy grande para paquetes de energía que tienen una longitud de milímetros. Y 1 metro no es nada para una señal que tiene una longitud de onda de kilómetros, como una de AM. Entonces, si quiero retomar la imagen que presenté la ocasión anterior, donde pintaba un transmisor, un receptor y los paquetes de energía, yo podría decir que la atenuación que voy a observar siempre va a ser una atenuación que voy a observar después de un número de paquetes de energía, que pueden ser 2 o 3 o 5 o 10 paquetes de energía. En esta ilustración estoy mostrando una atenuación significativa, ¿no? Como a la mitad o una tercera parte, en 1, 2, 3, 4, en 5 paquetes de energía. Entonces, la distancia de esta montaña a esta montaña es grande o es pequeña, dependiendo del tamaño del paquete de energía y del número de paquetes de energía que voy a tener de aquí a aquí. Para una señal de AM, esta distancia, donde los paquetes de energía miden 500 metros, esta distancia no representa un reto significativo.
Sí voy a observar una atenuación de una señal de AM entre estas dos antenas, pero la atenuación no va a ser tan significativa. ¿Cómo sería si entre estas dos antenas quisiera propagar una señal de un tamaño mucho más pequeño, como pueden ser centímetros o milímetros? Si yo tuviera una señal con una frecuencia mucho más alta, en el orden del gigahertz o de los cientos de megahertz, entonces tendría paquetes de energía del tamaño de unos cuantos centímetros, y entonces esta distancia, que serían 1000, 2000, 2500 metros, estamos hablando de que tendría 2.5 o 25 millones de paquetes de energía. En 25 millones de paquetes de energía, la atenuación va a ser muy, muy sensible y muy apreciable. Entonces, siempre la atenuación por dispersión y la atenuación por disipación térmica son atenuaciones que siempre van a ocurrir, pero las longitudes a lo largo de las cuales ocurren esas atenuaciones siempre las tenemos que observar en referencia al tamaño de los paquetes de energía o al tamaño de la longitud de onda. Para paquetes de energía de 10 centímetros o de 5 centímetros, el interior de un vehículo no representa una distancia significativa como para tener una atenuación demasiado fuerte. Pero esta distancia entre dos cerros ahí en el campo es increíblemente vasta para paquetes de energía muy pequeños. Entonces, si nosotros quisiéramos establecer una comunicación entre dos puntos y la distancia es muy grande y yo quiero que la atenuación no sea demasiado sensible, en principio, para tener grandes distancias de comunicaciones, por el concepto que yo acabo de presentar ahorita, yo les diría que lo ideal sería utilizar frecuencias bajas, porque las frecuencias bajas están asociadas con longitudes grandes, ¿no? Recordemos otra vez que la relación entre la frecuencia y la longitud es inversamente proporcional. Entonces, cuando yo utilizo una frecuencia muy grande, el tamaño de la longitud de onda es muy pequeño. Cuando uno utiliza una frecuencia baja o pequeña, el tamaño de la longitud de onda es grande. Entonces, yo, para hacer esta comunicación entre estas dos montañas, buscaría tener frecuencias grandes, siempre y cuando entre estas dos montañas sí quepan paquetes de energía, ¿no? Voy a hacer un ejemplo con el cálculo de AM, amplitud modulada, el radio tradicional de amplitud modular. Amplitud modulada está en los 700 kilohertz, es decir, en 700,000 hertz. En esta gráfica del espectro que pinté la semana pasada, aquí tengo 1 hertz, 10 hertz, 100 hertz, 1000 hertz, 10,000 hertz, y aquí en esta rayita chiquita, donde empieza M, tengo 100,000 hertz. La siguiente rayita sería 1,000,000 de hertz. Entonces, entre 100,000 hertz y 1,000,000 de hertz, allá a la mitad tengo 700,000 hertz. Está entre 500,000 y 1,000,000. Entonces, aquí en esta frecuencia, en este punto que está, donde está marcado AM, ahí tengo marcadas las frecuencias de 700,000 hertz. Si yo utilizo la fórmula que les di al principio de la sesión y la sesión anterior, yo tengo que hacer 300 millones entre 700,000, y cuando divido 300 millones entre 700,000, me quedan 500 metros, más o menos. Aproximadamente 500 metros. ¿Qué quiere decir? Que el paquete de frecuencia, el paquete de energía de AM, mide más o menos medio kilómetro. Cuando yo veo el tamaño de estos paquetes en este contexto, pues yo diría que la comunicación ideal entre estos dos puntos debería usar paquetes exactamente de 500 metros, o sea, en la frecuencia de AM, que son más o menos 700 kilohertz. Si mi único argumento para escoger la frecuencia fuera el alcance y que el paquete de energía cupiera con una baja atenuación, esa sería la frecuencia ideal.
Si me quisiera ir a frecuencias más bajas, por ejemplo, 60 Hz, que es la frecuencia que utiliza CFE, para 60 Hz hicimos el ejercicio la vez pasada. Si yo hago 300 millones entre 60, me va a quedar 5,000 kilómetros. Para 60 Hz, 1, 10, 60, para 60 Hz, la longitud de onda anda en el orden de los miles de kilómetros, es decir, lo puedo comparar con el tamaño de los países, ¿no? 5,000 kilómetros se parece a la mitad, bueno, 3,000 kilómetros es la frontera entre México y Estados Unidos. O sea, 5,000 kilómetros sería 2 veces el tamaño de la frecuencia entre México y Estados Unidos, de la frontera entre México y Estados Unidos, que está ilustrada en este mapa de acá abajo. Si yo quisiera meter esos paquetes entre estas dos antenas, no cabrían y por lo tanto no podría establecer una comunicación adecuada. Entonces, no puedo meter paquetotes con frecuencias tan bajas, tampoco quisiera meter frecuencias muy altas porque tendría demasiados paquetes y eso haría que la atenuación fuera demasiado significativa y entonces en estos términos mi selección de frecuencia estaría en el rango de AM, que son los 700 kilohertz. Y ese sería el criterio de selección. Pero esa no es la atenuación de la señal, no es la única criterio, no es el único criterio ni el más importante para elección de las frecuencias. De hecho, el criterio más importante para escoger la frecuencia es la cantidad de información que vamos a poder meter dentro de esa señal. Y aquí entonces tenemos un concepto nuevo que es la tasa de transmisión de bits o la velocidad de transmisión, que debe reidentificarse como una variable o un concepto distinto a la frecuencia de la señal portadora. La frecuencia de la señal portadora la hemos estado platicando, es lo que hemos estado platicando en todas estas sesiones. 700 kHz para AM, 100 MHz para FM, 450 MHz para LTE, LTE rural, y luego pues para Wi-Fi 2.5 GHz, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Aquí está completo, 450 MHz a 2 GHz a 2,000 millones de Hz para LTE. Ahí está el rango completo. Y aquí están las longitudes, 500 metros para AM, 3 metros para FM, de 1 metro a 10 centímetros para LTE, 10 centímetros más o menos para Wi-Fi. Esos son los rangos de las frecuencias y esas son las frecuencias que hemos estado utilizando. Ahora, ¿cuántos datos puedo meter dentro de esas frecuencias? Para saber cuántos datos puedo meter, tendría que ver este diagrama que está en el recuadro que mostramos al principio. En este diagrama, lo que estamos diciendo es que cuando transmitimos ceros, apagamos nuestro transmisor. Es decir, las cargas en la antena del transmisor las dejamos quietas. Y cuando transmitimos un 1, prendemos el transmisor y entonces hacemos que las cargas oscilen y oscilan con esa frecuencia particular con la que nos pusimos de acuerdo, porque en el receptor yo voy a buscar esa frecuencia y cuando vea oscilaciones en esa frecuencia voy a entender que me están mandando un 1. Entonces, cuando yo prendo el transmisor, necesito generar una oscilación que tenga la frecuencia determinada y eso es lo que voy a ver en el receptor. Aquí en el diagrama de la derecha puse eso de manera un poco ampliada. Cuando tengo un 0, voy a apagar el transmisor. O sea, esta senoidal que tengo aquí en realidad estaría en 0, estaría apagada cuando tenga un 0. Pero cuando tengo un 1, entonces voy a ver una oscilación. ¿Cuál es el único requisito, o no el único, pero uno de los requisitos importantes como para que yo pueda prender el transmisor y cuando reciba pueda identificar que estoy recibiendo en esa frecuencia particular? Uno de los requisitos importantes para que esto ocurra es que la duración de un 1, lo que dure un 1, tiene que ser más largo que lo que dura por lo menos un ciclo, pero idealmente varios ciclos de la oscilación que estoy utilizando para transmitir el 1.
Si el 1 dura en el tiempo menos de lo que dura la oscilación, o sea, yo lo prendo y lo apago súper rápido, entonces en el receptor no voy a poder alcanzar a ver que tengo una oscilación con esa frecuencia determinada. Para que la pueda recibir y la pueda observar y la pueda identificar, necesito que el 1 dure varios ciclos de la oscilación. Entonces, ¿eso qué implica? Si yo voy a utilizar AM, yo voy a meter 700,000 ciclos en un segundo. O sea, la carga positiva en el transmisor va a oscilar 700,000 veces en un segundo. Eso para mí es muchísimo, pero para una computadora eso es como hablar en cámara súper lenta. Eso es como si yo les dijera, no, todavía más lento. 700,000 es súper lento para las computadoras. Para mí yo no lo identifico, pero la computadora sí. Ahora, si yo voy a hacer 700,000 oscilaciones en un segundo, yo no puedo hacer que la duración de un 1 sea menor a una millonésima de segundo. Porque si un 1 dura menos de una millonésima de segundo, cuando yo prenda y apague el transmisor, no voy a alcanzar a ver una oscilación completa de AM. Siempre necesito meter varias oscilaciones del transmisor o varios ciclos de esta oscilación que tengo del lado derecho dentro de un 1 para que pueda identificar que me mandaron un 1. Por eso, si yo transmito con frecuencias como AM, donde tengo 700,000 ciclos en un segundo, el número de unos o ceros, que se llaman bits, el número de unos o ceros que puedo mandar tiene que ser inferior al número de ciclos que tiene la oscilación que lleva la información. Si yo uso 700,000 ciclos por segundo en la frecuencia de la señal que lleva la información, no voy a poder mandar, o voy a poder mandar miles de bits en un segundo, pero no más. Yo no puedo mandar millones de bits en un segundo con una frecuencia de señal que solamente oscila 700,000 veces por segundo, porque no podría identificar ciclos completos y por lo tanto no podría leer la frecuencia con la que estoy recibiendo la señal. ¿Sí? Espero que esto quede claro. Entonces, si yo transmito con frecuencias de 700 kHz en AM, la velocidad máxima de transmisión de bits por segundos o la tasa de transmisión de cuántos unos y ceros mando en un segundo andará en el orden de los miles de bits por segundo. Si yo utilizo frecuencias en el orden de FM, de los megahertz bajos, digamos 100 megahertz, entonces podré mandar hasta millones de bits por segundo. Pero no gigabits, no miles de millones. Lo máximo que puedo mandar son algunos millones de bits por segundo. Y si yo me voy a las frecuencias de LTE, ya a las altas frecuencias de LTE, entonces esto puede aumentar todavía más y podría llegar a mandar miles de millones de bits en un segundo. Otra vez, estos números para una persona son impensables. O sea, pensar en prender y apagar un switch 1000 veces en un segundo, o 1,000,000 de veces, o 1,000 millones de veces en un segundo, para una persona es imposible, pero para una computadora o un circuito de radiocomunicación, esto ya no es difícil. Era difícil hace 50 años, o hace 100 años, o hace 150 años, pero ahora es un tema completamente resuelto. Las primeras frecuencias que se utilizaron estaban en el orden de AM, de los kilohertz, y eso es porque las primeras computadoras o los primeros radios que se hicieron podían switchar apenas a esas velocidades. Pero el desarrollo del transistor y de los circuitos de alta integración y de las nuevas computadoras permiten ahora hacer switcheos o prender y apagar los osciladores a velocidades tan altas como miles de millones de veces por segundo o más, ¿no? De hecho, ya estamos hablando en sistemas de comunicaciones comerciales, ya se habla de terabits por segundo, que son millones de veces en un segundo.
no puedo usar el rango de LTE para transmitir en terabits, pero la luz, no tengo aquí tengo un espectro, la luz que tiene una frecuencia que anda en el orden de los 10 a la 14 ciclos por segundo, definitivamente la puedo switchear a esas velocidades y entonces con la luz que estaría aquí abajo podría tener tasas de transmisión de millones de veces por segundo, que es lo que llamaríamos, que es lo que sigue de los gigabits, se llama terabits. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el punto de disyuntiva y de decisión. Para tener mucho alcance, con poca atenuación, yo quisiera usar frecuencias bajas, pero para poder enviar altas tasas de transmisión de bits, quisiera utilizar frecuencias altas. Yo puedo meter muchísima más información por segundo si trabajo con frecuencias como la de Wi-Fi en 2.5 GHz, pero esto está limitado en el alcance, ¿no? Si yo quiero transmitir con mi módem de Wi-Fi desde aquí hasta el cerro, hasta la punta de la Jusco, o desde aquí hasta Monterrey, pues a 2.5 GHz está dificilísimo. Para AM, bueno, llega pero muerta de la risa, de aquí a la Cusco, ¿no? Son 2 brinquitos, son 2 pasos de gigante. Mientras que para Wi-Fi son miles de millones de pasos de hormiga, ¿no? De pulga. Para la pulga llegar desde aquí a la punta de la Jusco, pues es como un viaje infinito. Casi como si yo dijera voy a ir a la luna o más lejos. Entonces, el tamaño del paquete importa y me define qué tanto puedo avanzar sin perder mi energía. Yo quisiera para largos alcances tener esas bajas frecuencias, pero cuando quiero transmitir muchos datos, quiero tener altas frecuencias. Y de ahí se viene una serie de combinaciones súper interesantes. O sea, al interior del coche quiero tener unas cantidades de transmisión de datos. A lo mejor al interior del coche no necesito terabits por segundo, ni gigabits por segundo, a lo mejor con un par de megabits por segundo me alcanza para comunicar mi teléfono celular que está atrás con la pantalla del coche donde quiero ver la película que está cachando el celular por la red de 3G. Entonces, si yo quisiera tener esa comunicación al interior del vehículo, no me tengo que ir a una frecuencia tan alta como para transmitir gigabits, tal vez con unos megabits me alcanza, y por el otro lado, pues no me quiero ir a longitudes tan altas como AM, porque esas longitudes ni siquiera caben en el coche, y entonces eso es lo que hace para que para el interior del coche, pues la comunicación ideal caiga ahí en el rango del Wi-Fi o del LTE alto, ¿no? O de, digamos, el 5G alto, 5G alto por ahí, y entonces, pues por eso utilizamos esas frecuencias que tienen el tamaño de paquete adecuado por el tamaño del entorno y la distancia entre las antenas que vamos a comunicar, al mismo tiempo tiene la frecuencia de oscilación suficiente como para cachar el número de bits por segundo que pueda necesitar el usuario cuando esté en ese entorno. Entonces, este criterio combinado de alcance junto con tasa de transmisión, combinados son los que me definen o los que me ayudan a definir cuál es la frecuencia ideal para establecer una comunicación. Si quiero mucho alcance o mucha distancia de comunicación, tendería a preferir las frecuencias más bajas. Si quiero altas tasas de comunicación de bits por segundo, entonces quisiera escoger las frecuencias más altas. Y ahí nos vamos, hasta que de repente vienen los operadores de servicios de telecomunicaciones y me dicen, ¿sabes qué? Yo necesito las dos. Yo voy a poner mi sitio de comunicaciones arriba de una radiobase en la azotea de un edificio, o la voy a poner más alto en un satélite, y eso quiere decir que tengo mucha distancia de aquí al satélite. Pero así como tengo mucha distancia, para que a mí se me justifique la inversión de comprar y operar un satélite, voy a necesitar meter la información de muchas personas. Entonces, además de que voy a necesitar mucha distancia, voy a tener que meter por ahí los unos y ceros de muchas personas. Y como una persona normalmente anda necesitando ahí en el orden de los megabits,
¿no? Al menos eso es lo que nos dan ahora los operadores y nos alcanza en general muy bien para lo que queremos, ¿no? La gente ya no anda buscando más para sus celulares. Entonces, los megabits por el número de usuarios, te diría que necesitas, pon tú que tienes 100 usuarios por 100 por megabits, pues ya estás hablando de que quieres tener en tu comunicación cientos de megabits o algunos cuantos gigabits, o tal vez, dependiendo si el satélite es muy caro, pues a lo mejor ahí quieres meter terabits de información. Entonces, cuando te vas a estos sitios de comunicaciones muy especializados, que están muy lejos para poderle dar servicio a muchas personas, necesitas distancia y necesitas frecuencia. Paquetes chiquititos y mucha distancia respecto al tamaño de los paquetes. Entonces, ese problema se tiene que resolver, se atendió, se resolvió y hay muchas cosas que se hacen para ello, pero una de las cosas que se hacen es utilizar espejos o utilizar, sí, básicamente espejos o reflectores, y con estos espejos o reflectores lo que hacemos es, o lo que se hace, es que se direcciona la energía que sale en todas direcciones. Entonces, cuando yo tengo una antena básica, como las que hablamos la sesión anterior, la energía sale regada en todas direcciones y conforme avanza se dispersa muchísimo. Pero si nosotros a ese transmisor le ponemos un reflector o le ponemos un espejo atrás, eso lo que va a hacer es que la energía que sale para atrás en el reflector la redireccionamos y la canalizamos para adelante. Y la que sale a los lados también la canalizamos. Y cuando hacemos eso, hacemos que la energía fluya muy ordenaditamente y limitamos sustancialmente esa atenuación por dispersión que tiene que ver con que la energía salió para todos lados y se va regando de manera desordenada. Cuando logramos limitar ese fenómeno de dispersión, entonces hacemos que la energía camine en una misma dirección y al lograr eso, limitamos sustancialmente la atenuación. Es decir, logramos que la comunicación se pueda dar de manera correcta, no en 5 o 10 paquetes de energía, sino a lo mejor lo podemos hacer en 5 o 10 o 100 o 1000 o 10,000 paquetes de energía o más. Y cuando logramos hacer eso, entonces podemos mejorar la comunicación. Aumentamos el alcance de la comunicación. Claro que aumentamos el alcance, pero perdemos en cobertura, porque esto ya va a iluminar hacia el frente, pero si te paras atrás ya no vas a recibir nada. Esto es algo como lo que hacen en los conciertos, cuando tienes una persona que está brincando a una frecuencia en el escenario, y luego al lado o atrás le pones otras 10 personas brincando a la misma frecuencia. Cuando ya no es uno, sino son 10 y todos están haciendo lo mismo, eso hace que los que están enfrente de repente vean a muchas personas brincando y eso hace que tu intención de brincar sea mucho más grande que cuando solo tienes uno. Eso es el efecto de este direccionamiento. Y eso se logra con lo que llamamos antenas directivas. Y aquí tenemos algunos ejemplos que son populares, como estas antenas de corneta, o estas antenas que dan vueltas que se llaman helicoidales, o estas antenas que tienen un plato parabólico atrás, como las que son las antenas satelitales, ¿no? Son antenas que tienen un reflector o un espejo, y ese reflector hace que toda la energía o toda la señal, toda la energía que ponemos en el transmisor realmente camine en una dirección específica y con eso logramos tener muy alta frecuencia y al mismo tiempo podemos incrementar sustancialmente el alcance, ¿no? Y ahí en el centro está dibujada la antena que me da mucha pena, que es la gran antena parabólica que hicieron en Arecibo para un radiotelescopio que hace poquito en un huracán que pasó por ahí, se la llevó y la destruyó. Entonces esa gran antena que estaba ahí que nos permitía transmitir el movimiento oscilatorio que hay ahí en unas carguitas, en un alambrito ahí arriba de ese gran cráter, el reflector que teníamos, ese pequeño movimiento lo lograba transmitir pues a
millones de kilómetros hacia el universo, hacia afuera de la Tierra, pues esa está ahorita fuera de operación. Pero bueno, este caso lo podemos ver, por ejemplo, muy popularmente en lo que llamamos los enlaces de microondas, que son enlaces de comunicaciones que tenemos entre un transmisor y un receptor, y que normalmente son muy populares cuando volteamos a las azoteas y vemos las torres de telecomunicaciones. Seguido vemos estos tamborcitos, y estos tamborcitos al interior tienen básicamente un alambre donde movemos o hacemos oscilar cargas a una frecuencia alta, normalmente de 10 gigahertz. 10 gigahertz es decir, 10,000 millones de hertz, 10,000 millones de veces por segundo, y al oscilarlas en la parte de atrás tenemos un tambor, y ese tambor direcciona toda la energía y hace que se vaya para adelante muy dirigida. Y al irse tan dirigida hacia adelante, la atenuación de la señal tiende a no ser tan significativa, y por eso podemos tener estos enlaces de comunicaciones con un tamaño de paquete que ronda en los 3 centímetros entre antenas que están separadas, pues unos cuantos cientos de metros hasta varios kilómetros, ¿no? Yo creo que podemos hacer enlaces de este tipo a 5, tal vez 10 kilómetros, dependiendo de otras características que también van con el sistema de comunicaciones. Muy bien. Si hiciera el tamaño del enlace de microondas, nada más para reforzar estos cálculos, el enlace de microondas está en 10 gigahertz, es decir, 10,000 millones de hertz. Entonces, en mi eje de frecuencias, tengo 1 hertz, 10 hertz, 100 hertz, 1000 hertz, 10,000, 100,000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, 10,000 millones. Aquí donde está la raya punteada, ahí tengo 10,000 millones de hertz. Cuando veo el tamaño de los paquetes de energía, cada paquete de energía que sale de uno de estos tamborcitos tiene un tamaño de 3 centímetros, es decir, se parece o más o menos cabe dentro de una tacita de café. O tiene el tamaño de la punta de un lápiz, por ahí más o menos. Esos paquetitos de energía salen formaditos de esta antena y llegan a la otra. Entonces, con ese propósito se hace esto. Y bueno, se me acabó el tiempo, pero para cerrar quisiera poner aquí un ejemplo más. Y entonces podría decir que cuando yo tengo una radiobase o un sitio de comunicaciones con una antena como esta que estoy ilustrando aquí, puedo ver muchos tamborcitos. Cada uno de estos tamborcitos dirige la energía tan bien que la energía sale y ya no se riega por todo el espacio, sale más o menos derecho hasta que encuentra otro tambor enfrente. Como la energía no se riega por el espacio, cuando empezamos a hacer esto, nos dimos cuenta que no solamente ganamos en alcance, también ganamos otra cosa, y esa otra cosa que ganamos es que puedo poner muchos tambores uno al lado de otro, y la energía que sale de este tambor no se va a meter con la energía que salió del otro. Digamos que si yo pongo un tambor aquí abajo, lo que transmite este tambor no lo va a ver este de acá, porque la energía que sale del tambor de abajo va dirigido en esta dirección y por lo tanto no llega, o si llega, llega muy atenuado a este otro tambor. Y eso es espectacularmente bueno porque eso me permite utilizar la misma frecuencia para hacer distintos enlaces de comunicaciones. Es decir, no solamente gano en la distancia, sino que al hacer esto puedo reutilizar mi frecuencia. Con la misma frecuencia puedo poner muchos enlaces, todos con la misma frecuencia, y como está dirigido la energía dentro de un pequeño haz, como si fuera un pequeño láser, la energía que sale de uno de estos tambores no interfiere a los tambores de abajo. Entonces, esto es maravilloso y ese concepto que me permite, además de incrementar la distancia de mi comunicación, me permite reutilizar las frecuencias. Eso, y aquí te voy a terminar por hoy, eso es lo que se llama reutilización de frecuencias y es una de las cosas que se utilizan mucho en la telefonía móvil. En la telefonía móvil que está ilustrada, donde tengo aquí ilustrada una radiobase, lo que hacemos es que una radiobase tiene 3 sectores, cada sector transmite con una frecuencia distinta y entonces si yo tengo una radiobase
esa radiobase con una frecuencia va a iluminar un área, con otra frecuencia va a iluminar otra área y con otra frecuencia va a iluminar otra área. Entonces, si yo estoy dentro de la área F3, mi celular se sintoniza a la frecuencia F3 y entonces no se ve afectado por las otras señales que vienen de las otras antenas que traen otras frecuencias. Yo solamente en mi celular voy a leer la frecuencia F3 cuando esté en ese cuadrito amarillo. Y como eso funciona, la frecuencia que utilizo para iluminar el cuadrito amarillo la podría utilizar en otra radiobase para iluminar otro cuadro amarillo. Y así yo puedo iluminar muchos cuadros dentro de una ciudad con la misma frecuencia y dentro de cada cuadro iluminado puedo tener un número de usuarios que están comunicándose con esa frecuencia particular. Ese concepto de reutilización de frecuencia y ese concepto de tener como haces de energía direccionados que iluminan zonas específicas de cobertura, ese concepto es lo que permite hacer la telefonía celular, permitió en los 90s que funcionara la telefonía celular y se llama celular porque hacemos estas celulitas iluminadas, cada una con una distinta frecuencia. Se me acabó el tiempo y entonces aquí voy a parar y pues quisiera abrir la oportunidad para hacer preguntas y ver si las puedo contestar. Y la próxima sesión pues seguiremos profundizando en esto y vamos a entrar al tema de los sitios de comunicaciones. Muy bien. Y las comunicaciones satelitales que no las alcancé a ver completamente el día de hoy. Entonces, muy bien, pues muchas gracias. No sé si haya preguntas. Muchas gracias, doctor. Pues estamos a la espera de que nos hagan alguna pregunta. Nos han compartido algunos correos, les agradecemos mucho. Vamos a hacerles llegar las presentaciones de las sesiones y les vamos a informar cuando las grabaciones de los talleres estén en la página de YouTube del organismo para que las puedan ver nuevamente. Muy completa la información, doctor. Me parece que fue claro. No tenemos por aquí preguntas. Vamos a dejar de todos modos la sesión abierta unos minutos por cuestiones de tiempo y pues si hay alguna pregunta, pues se la haremos llegar posteriormente para que usted la pueda contestar de manera directa. Les recordamos que la siguiente sesión es este viernes a las 5 de la tarde, la cuarta sesión del taller, y terminaremos con la quinta el siguiente viernes, el 7 de mayo. Les agradecemos mucho su participación y el que nos brinden estos momentos para participar. Y al doctor Ante del ITAM, muchas gracias, doctor, por su aportación y por el apoyo, como siempre, que nos ayuda. Y bueno, pues desearles que tengan una muy buena tarde y nos vemos por aquí, primero Dios, el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias, señor. Buena tarde. Nos vemos el viernes, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buena tarde, cuídense mucho. Hasta luego, bye.